Estamos viviendo otra vez un momento de mucho peligro en el país, porque en esta segunda parte, que ya está por empezar, pero pues digamos que oficialmente ya estamos en la segunda parte del sexenio, o de este régimen, no sé cómo llamarle, porque todavía no sé si es sexenio, pues esto se va a extender o a recortar, porque ya saben ustedes que tenemos esta iniciativa de una revocación de mandato, que es una payasada, que no sirve para nada, pero que después de todo con esto el presidente confunde y trata de hacer sentir que primero el pueblo tendría que ratificarle su adhesión y su confianza, y después seguramente vendría una siguiente parte en la que el pueblo le estaría pidiendo al presidente que extienda su mandato y que entonces este sexenio no sea, gracias, Enrique, no sea de un sexenio, sino que sea de más. El hecho es que estoy viendo dos amagos que son muy importantes. Aparte de que el presidente está tratando de pegar a las instituciones electorales, el presidente el día de ayer empezó a atacar de manera sistemática porque tiene sus planes, ¿no? Dice, ahora me voy por este lado. Y el lado por el que se va el día de ayer es por el Banco de México. El Banco de México lo había dejado a un ladito. Y tuvimos también el reporte que en comisiones de Hacienda en el Congreso se reunió por la vía virtual Arturo Herrera para hablar de cuáles son sus características y sus, merecimientos para llegar a ser gobernador del Banco de México. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea de que el presidente entonces tenga en Arturo Herrera el eslabón para poder dominar en el Banco Central. Pero el Banco Central, recientemente les dimos a ustedes la información, que el Fondo Monetario Internacional estaría autorizando una línea de crédito para México que sería aprobada y que tenemos una línea de crédito por prácticamente 70,000 millones de dólares y sería aprobada una línea parcial de 12,000 millones de dólares. Y el presidente habla de la necesidad de tomar ese dinero para pagar deuda. No, es que esto no se puede hacer así. Y les acabo de presentar un audio en el que el presidente habla y dice que los empleados del Banco de México no están para que sigan haciendo dinero los ricos, sino que tienen que enfocarse desde el Banco de México en la economía de las clases populares. Y no es un tema que tenga que ver ni con los ricos ni con los pobres. Es un tema que tiene que ver con lo que a los ricos y a los pobres nos afecta, a todos, y por eso el Banco de México tiene que observar reglas y autonomía, porque desde el Banco de México o desde cualquier banco central se rige la estructura de lo que es la política monetaria de un país. Y si el presidente piensa que un dinero que nos llegue del Fondo Monetario Internacional pueda él tomarlo para adelantar deuda y a lo mejor en algún momento poder decir, gracias a mí hoy debemos menos al mundo, no tiene absolutamente nada que ver una operación de dinero del fondo tomado por el gobierno para pagar deuda en automático sin pasar por las reservas. Y las reservas no son para pagar deuda. Las reservas son para regir la soberanía monetaria de un país y darle certidumbre a un país que tiene capacidad de pago. Y esa capacidad es la que le da sustento a algo que sí vamos a entender todos. Si el presidente de la República se mete con las reservas del Banco de México, se va a devaluar el peso. No sé si eso sí se entienda. Pero el presidente piensa que el dinero que se recibe tanto de la Federación, del gobierno, como del Banco Central, es para que se maneje de acuerdo a como él piensa que se tiene que manejar y no como debe de manejarse en función de una política consistente que marque la soberanía monetaria del país. Ya ha habido otras ocasiones en las que el Banco Central se ha quedado con pocas reservas y ese poco sustento ha hecho que el peso mexicano se devalúe. ¿Cuántas veces no hemos vivido esta historia? Y ahora, en medio de toda la problemática económica que tenemos, que es tremenda, que tenemos una pandemia en una tercera ola que nos acaba de reportar más muertos en un solo día desde que empezó la pandemia, el reporte del día de ayer nos está marcando una necesidad de tener que prolongar en muchas de las actividades la actividad económica del país en lo general. Y va a haber más quiebras de empresas, y va a haber más desempleo, y va a haber más inflación, y el presidente aparte quiere
tomar las reservas que nos llegarían de una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional para adelantar deuda, porque es una política que a él se le ocurre. Y lo que nos va a provocar esto es que el peso se va a desbarrancar. Yo pienso que esa parte sí se entiende y se entiende muy bien. Si el peso se desbarranca, podremos empezar a vivir una película que yo ya vi. Una película en donde la inflación se nos fue a hiperinflación, en donde el peso se nos fue a un infrapeso, al que después se le tuvo que quitar 3 ceros a la moneda para reestructurar lo que en una incipiente política monetaria hicieron como error los gobiernos del pasado. Pero yo quisiera, de verdad, lo digo con el corazón, que instituciones como el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y el Banco de México, entre otras, mantuvieran su autonomía. Y veo que estas 3 instituciones que acabo de mencionar están por ser tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces todo estará sujeto en lo electoral a lo que diga un dictador y en lo económico a lo que diga un hombre que no tiene la menor idea de lo que está haciendo. México peligra. Se los digo otra vez, estamos en un peligro muy grave. El presidente se confronta con las autoridades presuntamente autónomas de un banco central que está a punto de perder su autonomía.